Bienvenidos a esta sexta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado a explicar qué es la economía de mercado. En la sesión anterior ya expliqué que el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y el resultado de ese intercambio es un bien común, porque ambas partes valoran más lo que reciben que lo que dan a cambio. Ahora tenemos que ver qué es la economía de mercado. Y al preguntarnos por la economía de mercado, podemos comenzar analizando, vamos a decirlo así, las dos dimensiones de la misma. Porque a la pregunta ¿qué es la economía de mercado? Se puede responder desde el punto de vista literal. A ver, literalmente, ¿qué es una economía de mercado? Pero también debe de responderse desde el punto de vista institucional. A ver, institucionalmente, ¿qué es una economía de mercado? Hoy vamos a dedicar esta sesión del Círculo Bastiat a responder qué es, en el sentido literal del término, la economía de mercado. ¿Qué es la economía de mercado en el sentido literal del término? A ver, son de mercado, en el sentido literal del término, aquellas economías en las cuales el intercambio entre compradores y vendedores, y eso es el mercado, el intercambio entre compradores y vendedores, es la actividad económica central, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. En el sentido literal del término, esa es una economía de mercado. Aquellas en las cuales la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás es el intercambio, esa relación de compra-venta entre oferentes y demandantes, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Y qué duda cabe que nosotros operamos la gran mayoría de las veces en una economía de mercado en el sentido literal del término. A ver, todo lo que tenemos puesto, desde los zapatos hasta los anteojos, lo compramos. Antes de poder consumirlo, entendiendo por consumo el disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad, lo tuvimos que comprar. Y obviamente que para poder comprarlo, alguien tuvo que ofrecerlo y previamente tuvo que producirlo. Y quien produce desde zapatos hasta anteojos, ¿por qué lo hace? Pues lo hace porque pretende venderlos, para lo cual se necesita que alguien lo compre. Entonces, en el sentido literal del término, son de mercado las economías en las cuales se produce para vender y se compra para consumir. Lo que permite, vamos a decirlo así, poner en contacto la producción con el consumo es el intercambio, el mercado. ¿Qué sería lo contrario de una economía de mercado en el sentido literal del término? Pues una economía basada, si no totalmente, sí, de manera muy importante, en el autoconsumo, es decir, en la producción para el autoconsumo. Por ejemplo, autoconsumo y producción para el autoconsumo a la cual se ve condenado un náufrago. Imagínate, tú eres un náufrago, ¿sí?, en su isla, aislado del resto del mundo, ¿sí? No puede practicar la división del trabajo, no tiene con quién dividirse el trabajo, todo absolutamente lo tiene que hacer él. No tiene con quién comerciar. Y esta es una de las razones por las cuales su nivel de vida, medido por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponga para satisfacer sus necesidades, va a ser muy limitada, porque no tiene la posibilidad, ¿sí?, de dividirse el trabajo, de intercambiar y de producir más bienes y servicios de los que puede producir estando él solo. Aquí volvemos a la importancia que tiene el mercado para elevar el nivel de bienestar de las personas. Insisto, ese nivel de bienestar depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponemos para satisfacer nuestras necesidades. E imagínese usted que naufraga en una isla, de pronto aparece ahí solo, aislado del resto del mundo, ¿sí? ¿Qué posibilidades tiene usted, náufrago en una isla,
de mantener el nivel de bienestar que tenía antes de haber naufragado. Prácticamente cero. Su nivel de bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios a su disposición, se reduciría enormemente. Y usted tendría que darse por bien servido si logra sobrevivir, si consigue agua para beber y algo que comer, ¿sí? Y hay de usted donde le dé alguna enfermedad, porque si no tiene usted conocimientos rudimentarios de medicina, pues muy probablemente se las va a ver muy difícil. Caigamos en la cuenta de la importancia que tiene el mercado y la economía de mercado. Ahora, a ver, mercado, entendido como esta relación de intercambio entre compradores y vendedores, pues ha habido prácticamente a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero economía de mercado en el sentido literal del término, definida como aquella en la cual la actividad económica central es el intercambio, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir, es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿había mercados? Claro que sí había mercados, pero la gran mayoría de la producción no se hacía con la intención de ofrecerla a la venta, sino para el autoconsumo. Y por ejemplo, si usted se dedicaba a la agricultura, ¿sí?, para el autoconsumo, y de pronto, porque la naturaleza le echó la mano, obtuvo una cosecha muy abundante que ni usted ni sus familiares se la van a acabar, pues ¿qué hacía con esos excedentes? Excedentes sobre la satisfacción de sus necesidades. Pues los ofrecía a la venta, los llevaba al mercado y a ver si alguien estaba dispuesto a comprárselos al precio que usted estaba dispuesto a venderlo, ¿sí? Mercado siempre ha habido, sobre todo si por mercado entendemos, como debe de ser, esta relación de intercambio entre compradores y vendedores. Pero economía de mercado en el sentido literal del término, eso es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad, que data de unos cuantos siglos, ¿sí?, para acá, ¿sí? Y esto es importante porque aumenta el bienestar de las personas cuando se pasa del mercado a la economía de mercado en el sentido literal del término, y entonces aparecen unos personajes que son los empresarios que deciden producir más bienes de los que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades. Y es lo que vemos, déjeme poner un ejemplo, en una fábrica destinada, por ejemplo, o dedicada a la producción de zapatos. En esa fábrica que se dedica a producir zapatos, se producen muchos más pares de zapatos que los que necesitan el dueño de la fábrica y todos sus empleados para satisfacer sus necesidades de calzado. Es decir, se producen excedentes sobre la satisfacción de las propias necesidades con el objetivo de ofrecerlos a la venta, ¿sí? Y esto es propio de la mentalidad empresarial. Y obviamente se producen más zapatos de los que se requieren para el autoconsumo de todos los que trabajan en la fábrica, con la intención del empresario de obtener utilidades y, más puntualmente, de maximizar sus utilidades, ¿sí? Mercado siempre ha habido. Economía de mercado en el sentido literal del término es un fenómeno relativamente reciente, ¿sí?, en la historia de la humanidad, que dataría, por dar alguna fecha un tanto cuanto arbitraria, del Renacimiento, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, a la fecha. Se produce más de lo que se necesita para ofrecerlo a la venta, ¿sí? Esa es una economía de mercado en el sentido literal del término, ¿sí? Y la nuestra, y me refiero a la mexicana, pues sin duda alguna que en su gran parte es una economía de mercado en el sentido literal del término. Nosotros producimos o participamos en la producción de bienes y servicios con la intención de ofrecerlos a la venta. Y previo a poder consumir la gran mayoría de los bienes y servicios que habitualmente consumimos para satisfacer nuestras necesidades, tuvimos que comprarlos. Entonces se produce para vender y se compra para consumir. Y hay que tener muy claro que si el intercambio es la actividad económica central en una economía de mercado en el sentido literal del término,
la actividad económica terminal, o si quieren ustedes, final, es el consumo. El consumo es el fin de las actividades económicas. Es más, es la actividad económica terminal. Y la producción es el medio de entrada porque pues no podemos consumir lo que previamente no se ha producido. Es decir, a ver, yo no puedo comerme una torta para satisfacer el hambre si previamente no se ha producido desde el jamón hasta el bolillo, comenzando por todos los otros ingredientes que lleva la torta. Entonces, primero producir y luego consumir, pero hay que tener muy claro que el fin, la finalidad, el objetivo, la actividad económica terminal es el consumo, no la producción. Y esto es muy interesante porque cuando se habla de actividades económicas, por lo general se cree que se refiere uno a la producción. Y hay, como ya lo vimos al inicio de estas sesiones dedicadas a la economía de mercado, por lo menos 6 actividades económicas. 3 de un lado de la moneda y otras 3 del otro. Las 3 primeras son la producción, la oferta y la venta. Pero las otras 3 son la demanda, la compra y el consumo. Y el consumo, definido como el uso del satisfactor para satisfacer las necesidades. Y déjenme ponerles un ejemplo muy claro, esto que estoy haciendo ahorita. Darle un trago al café por la necesidad que tengo de aclarar la garganta y poder seguir hablando. El consumo es la más importante de todas las actividades económicas. Es la actividad económica terminal, la que le da sentido a todas las demás. Porque, a ver, si las personas dejáramos de consumir café, si ya nadie consumiera café, ¿se seguiría produciendo café? No. Se produce café porque habemos quienes consumimos café. ¿Sí? El consumo es la actividad económica terminal. Somos los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes dirigimos, vamos a decirlo así, todo el proceso económico, comenzando por la producción. Pero bueno, mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y el resultado del mercado es un bien común porque cada una de las partes involucradas valora más lo que recibe que lo que da a cambio, por lo cual ambas partes ganan y se trata, vamos a decirlo así, de un juego de suma positiva. Economía de mercado en el sentido literal del término es aquella en la cual el intercambio, es decir, el mercado, es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás. Por ejemplo, desde la producción hasta el consumo, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Y es este tipo de economía, la economía de mercado en el sentido literal del término, la que permite mucho mejor, muchísimo mejor que una economía basada en la autosuficiencia, minimizar el problema de la escasez y maximizar el bienestar de las personas. Pero lo que verdaderamente importa, ¿sí?, no es la economía de mercado en el sentido literal del término, sino la economía de mercado en el sentido institucional del mismo. Y lo adelanto, porque este es el tema de la próxima sesión. Son, en el sentido institucional del término de mercado, aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. ¿Qué implica esto? Esto lo veremos en la próxima sesión, la séptima de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado a explicar qué es la economía de mercado y por qué es el arreglo más justo y más eficaz. Hasta la próxima.